Estamos listos, mis amigos. Estamos al aire en cápsulas o en gotas. Este trabajo que hacemos de esta pequeña dosis de ciencia, de cultura, de literatura, de arte, de estética, de todos aquellos ámbitos de distinguidos hombres y mujeres que nos antecedieron y que con sus ideas, con sus pensamientos y su capacidad intelectual nos legaron cultura para difundirla entre todos nosotros y que este día sirva para ser un poco mejores y poder cultivar a los demás. Dar ese cultivo quiere decir sembrar una semilla de voluntad futura para que este México nuestro cambie, como hemos visto, tan salpicados de problemas, tan llenos de dolor por el drama que se vive en nuestro país, de los muertos, de los homicidios, de toda aquella violencia que nos atrapa, que nos entarima y nos deja sin voluntad. Por eso, volvamos a ver el pasado, volvamos a creer en la historia, recordemos la cultura y aquellos que nos dieron la cultura, como en el caso de esta gran mujer, Rosario Castellanos. Hago este reprise de Rosario Castellanos, esta mujer distinguida, marcada por el indigenismo y marcada por el feminismo. Es una mujer que, única en su tiempo, logró llevar a otro nivel a la mujer de la actualidad. A ella les deben la mayor parte de las mujeres el tener ese grado de libertad que hoy gozan y que sin represión tienen la voluntad de trabajar, de tener un salario más digno que el que tenían en la época de Rosario Castellanos. Acuérdense ustedes que ella vivía en un ambiente de machismo, de discriminación de los indígenas, y a la luz del presidente Lázaro Cárdenas pues fueron evaluadas y cambiadas algunas reglas, y aquellos mestizos que tenían haciendas o tenían propiedades en estos años 30 fueron obligados por ley a cultivar a todos los indígenas, a darles el ABC, a eliminar y erradicar la analfabetización que tan acremente padecimos durante la primera mitad todavía del siglo XX, desde la época revolucionaria. Pues todavía Lázaro Cárdenas hace de esto un gran esfuerzo para poder dar más conocimiento a las gentes. Y es Rosario Castellanos, nacida en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y fallecida en Israel el 7 de agosto de 1974, la que fue una gran escritora, disculpen ustedes, y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Tengo, y le voy a pedir a Davidcito que cuando termine nos ponga el sepulcro de Rosario Castellanos Figueroa. Está en la rotonda de las personas ilustres, y ahí se encuentra pues después de que ella no pudo cumplir ni siquiera los 50 años. Por supuesto, su alma mater fue la UNAM, y su información profesional que tenemos es poeta, novelista, promotora cultural, por supuesto, diplomática, y más allá tenemos que fue maestra, fue muy acercada a los muchachos, a los intereses de los jóvenes, a esos jóvenes que no podía concebir antes de morir que más de 10 millones de jóvenes no tuvieran ni empleo ni tuvieran escuela. Entonces se fue con ese pendiente. Una de las obras más notables es Balún Canán. Voy a hacer referencia a ella, ojalá que pueda yo leerles un pedacito de Balún Canán, pero sepan que Balún Canán es un vocablo maya que básicamente significa Comitán. Ustedes saben que Comitán es lugar de alfareros, y ese nombre prehispánico de Balún Canán previamente pues que se convierte después en lugar de 9 estrellas. Comitán es un lugar de alfareros, y Balún Canán el lugar de 9 estrellas, nombre prehispánico de Comitán en Chiapas, como ustedes bien saben. La ocupación, ya dije, terminó siendo también diplomática, muy allegada, ya dije, a los jóvenes, y también está entre sus obras Oficio de Tinieblas y Mujer que sabe latín. La distinción máxima que tuvo es el premio Javier Villaurrutia en 1960. Creció en la hacienda de su familia, por supuesto. Al sentirse ella privilegiada, pues voltea a ver a los de abajo, a los más lastimados en esa época,
Recordemos que pues estos pasajes de hacendarios todavía se dieron porque pues en lo que se logró el reparto de las tierras y de esos monopolios que existieron, que eran monopolios pero de tierra, eran grandes extensiones de tierra en manos de unos cuantos, que los concedía el gobierno para el trabajo, el fruto y el usufructo de ellos a terratenientes. Entonces había grandes terratenientes y había desgraciadamente hacendarios que también pues eran privilegiados, pero tenían que voltear a ver al indígena, al pobre, al que no tenía cultura, y tenían la obligación ya en los años 30 de también cultivarlos. Y ahí Rosario Castellano surge en esa región maya de Comitán, del sur de México, denominada Altos de Chiapas. A la edad de 7 años, su hermano menor, Mario, murió de apendicitis y sus padres murieron en 1948. Ella se quedó huérfana y con medios financieros limitados. Sintió una necesidad urgente para la autoexpresión y pronto se convirtió en la primera mujer escritora de Chiapas. Posteriormente emigró a la Ciudad de México, donde en 1950 se graduó como maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y se relacionó con Ernesto Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. También estudió estética en la Universidad de Madrid con una beca del Instituto de Cultura Hispánica de 1950 a 1951. Fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, así como en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió durante años en el diario Excelsior. Fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, así como secretaria de Pen Club en 1954-55. Fue becada por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores. Se casó con el profesor de filosofía Ricardo Guerra en 1958 y el nacimiento de su hijo Gabriel fue un momento importante en su vida, ya que ella estaba luchando contra la depresión después de abortos involuntarios y la muerte de una hija recién nacida. Al fin, sin embargo, se divorció después de 13 años de matrimonio. Había sufrido la depresión de sus abortos involuntarios e infidelidades de su marido. Dedicó una extensísima parte de su obra y de sus energías a la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Pero a nivel personal, su propia vida estuvo marcada por un matrimonio difícil y continuas depresiones. Como promotora cultural, trabajó en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez y dirigió el Teatro Guiñol del Centro Coordinador Tzetzal-Tzotzil, auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista. En la UNAM, trabajó como directora general de Información y Prensa de 1960 al 66 y fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Antes de morir, estaba trabajando en el servicio exterior. Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 y trabajó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén, además de su labor como diplomática. Castellanos murió a la temprana edad de 49 años a causa de un desafortunado accidente doméstico. Falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974 a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar el teléfono al salir de bañarse. Sus restos descansan, como dije, en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 9 de agosto de 1974. Vamos a hablar un poco de su carrera literaria y si nos da tiempo hablaremos de Balún Canán. Su obra trata de temas políticos, ya que concebía el mundo como lugar de lucha en el que uno está comprometido. Como lo expresó en su poemario Lívida Luz, consideraba la poesía un intento de llegar a la raíz de los objetos. Cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por la crítica del enfoque sexista, ejemplificado por su cuento Lección de Cocina, Cocinar, Callarse y Obedecer al Marido. Su obra de teatro El Eterno Femenino, de 1975, se apuntala sobre principios feministas. Según un artículo de Mercedes Serna, a través de la obra Castellanos hará un recorrido irónico y jocoso por la historia de la mujer en México, a través de una serie de personajes femeninos. Otros temas que explora son entre miembros del mismo sexo y del sexo opuesto y el optimismo. Sus propios sentimientos se reflejan en sus escritos.
En el cuento Primera Revelación, describe su experiencia de niña discriminada frente a su hermano. El poema en prosa, Lamentación de Dido, se inspira en el desamor de su amor de muchos años, Ricardo Guerra. La novela, Rito de Iniciación, también de connotaciones autobiográficas, se enfoca en los conflictos de una mujer dedicada a los estudios para escapar de los prejuicios conservadores de la provincia y enfrentar la competencia profesional en la ciudad. Esta obra se publicó solo de manera póstuma. Muchas de las obras de Rosario Castellanos contienen el tema de llamar la atención sobre la diferencia entre los grupos, principalmente entre hombres y mujeres, pero también entre blancos e indios. Castellanos usa el matrimonio para permitir que los personajes femeninos participan en el diálogo, mientras que las mujeres no se habían incluido en los diálogos en el pasado. Se utiliza el lenguaje como instrumento de poder, y dominación. Entonces, sin una voz, las mujeres pueden ser dominadas por los hombres. Las mujeres eran objetos de convivencia y estaban